Muy buenos días a todas, a todos, a todes. Les damos la más cordial de las bienvenidas a esta segunda mesa de lectura presencial de la antología Raíces a una voz. También saludamos a todos nuestros compañeros y personas que nos acompañan en las redes sociales de la FILIT. Y bueno, pues antes de comenzar, voy a darle lectura a la semblanza de nuestra moderadora del día de hoy. Carolina Magnolia Toro Castillo, San Luis Potosí, México, 1976. Productora radiofónica y escritora. Produce el podcast de literatura sonora Letra Viva, alojado en Spotify y otras plataformas de audio. Profesora invitada por extensión de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad de Antioquia, Colombia, para apoyar en el taller de escritura, escribir para recrearse y recrear el mundo. Ha coordinado la edición de los libros colectivos Historias Flotantes, Universidad Autónoma de Tabasco 2020, y Raíces a una voz, antología literaria 2023. Ha publicado cuentos y relatos en los cuadernos editados por el Instituto Potosino de Bellas Artes, Antología Cuentos Potosinos, H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, 2010. Cuarta Antología de Escritoras Mexicanas, Editorial Escritoras Mexicanas, 2021. Su libro de cuentos, La sombra de las cornisas, Editorial Ponciano Arriaga. Obtuvo en 2016 el premio Manuel José Otón en la categoría de narrativa en el marco del certamen 20 de noviembre. En 2024 publica La conspiración de las palomas, su primera novela, arropada por Proyecto Madre Letra, un puente artístico entre México y Colombia que vincula la literatura con la vida cotidiana. Y les damos la más cordial de las bienvenidas. Gracias, Lili. Muchas gracias. La calidez de Tacámbaro y su gente se siente, estamos nos sentimos abrumados de felicidad y del clima rico, entre tanta lluvia. Muchas gracias por estar aquí. Saludo con gusto al público presente, a quienes nos siguen a través de las redes sociales de la FILIT y por supuesto a nuestras y nuestro antologado para esta segunda mesa de lectura de la antología tan preciosa. Creo que en cada mesa de lectura y en cada evento hemos tenido oportunidad de ver la antología, que como objeto es algo precioso y que bueno, amerita este festejo, los 10 años de este encuentro de poetas y narradores José Rubén Romero y las 10 ediciones de esta antología. Como estamos de fiesta, pues invitamos a unas amigas y a un amigo para conversar. Ellos han participado entre más de 100 autores, hubo una selección de textos y bueno, el resultado es el libro que tenemos aquí y para esta mesa nos acompañan, los voy a ir presentando y después les voy a ceder la palabra. En primer lugar voy a presentar a Guillermina Murillo Barriga. Ella escribió Yo no sé andar en bicicleta, mujer tacambarense, hija de María Barriga, gatóloga, egresada de Letras y Geografía Humana. Trabaja en todo lo que se pueda, desde call centers hasta policía auxiliar. En 2023, Muñeca resultó seleccionada para su publicación en la colección Palabras de Colibrí en su primera edición. Se sigue produciendo en el ámbito creativo y en artículos científicos de forma independiente. Como les decía, Guille participó con este texto No sé andar en bicicleta y por eso me gustaría cederle la palabra para que nos cuente sobre su experiencia en la escritura, qué te motivó a escribirlo y en general, ¿cómo fue tu proceso para participar en esta antología, Guille? Gracias. Buenas tardes a todos y me siento muy contenta de estar una vez más participando en este encuentro de poetas y narradores. Y bueno, el cuento que escribí, que se llama Yo no sé andar en bicicleta, justo tenía mucho tiempo que rondaba en mi mente la idea de que si no sabes andar en bicicleta implica muchas cosas. Implica, por ejemplo, que… Bueno, y después si hay oportunidad, pues leo el spoiler final porque creo que es lo más interesante. Que para poder andar en bicicleta hubo alguien que te tuvo que sostener del manubrio y ayudarte a que tuvieras equilibrio. Entonces, si no lo tuviste, pues no hubo una mano que te soportara. Entonces,
lo había pensado incluso como parte de otra colección de cuentos, pero decidí aventarlo solito porque creía que valía la pena que se estuviera difundiendo en otros medios, y entonces por eso lo comparto aquí, y viene a partir también de reflexiones y de una venta de la nostalgia que creo que hay, porque traté también de incorporar artículos que ya tal vez a algunos, que veo que hay mucha gente muy joven, tal vez ya no recuerdan o no saben qué es un Walkman, entonces quería como incorporar algunos elementos como nostálgicos que creo que se han ido, o que ya podemos ver incluso después en algún museo. Entonces quería dejar un testimonio de que existieron cosas y que existen cosas, y que también cositas tan sencillas como eso, no andar en bicicleta, tiene un bagaje bien grande. Muchas gracias, Guille. Preguntarte si este es un texto que escribiste pensando en esta antología o forma parte de la corrección de tus textos personales para ser publicado después. Un poquito de eso nos platicabas ahora. Sí, lo tenía pensado como incluirlo en una colección de cuentos que pensaba que se llamara, si todo sale bien, Matanzas y el fin del mundo, pero justamente notaba que este cuento era diferente, un poquito, porque nosotros es un poco más crudo y tal vez se separa un poco de lo que hasta ahora se ha publicado mío, que tiene que ver con el autocuidado, tal vez con la reflexión sobre los cuidadores, quién cuida, pero en esta ocasión quería un espacio diferente para el cuento. Entonces pensaba que este cuento podía entrar en podía ser antologado en otro espacio, y para esta convocatoria sí lo seleccioné y lo adapté. Entonces, si bien no fue inicialmente pensado para las raíces a una voz, a partir de revisar también la convocatoria, lo adecué para que cupiera. Esa convocatoria que sale a principios de cada año, aprovecho ahí el comercial. Muchas gracias, Guille, por tus palabras. También nos acompaña Verónica Miranda Osnaya. Ella participa con el texto El canto del agua, un cuento de Chalchiutlicue y las parteras. Disculpen mi pronunciación. Ella nació en la Ciudad de México en 1970. Es escritora y tiene 8 libros publicados. En El esqueleto de la noche, Oscuros pensamientos, Cuerdas, Una historia punk, La conjura de los monstruos, Jaulas, Mi aullido, Los 4 jinetes del apocalipsis y Un carrusel, Juglaremos, cuentos para niños. Directora en Bilis Negra Ediciones, gestora cultural de la editorial El Viaje y el Camino, cantante y productora musical, actriz performer y activista social. Y en esta ocasión nos acompaña en su rol como escritora participante en esta 10ª antología. Cuéntanos, Vero, bienvenida, gracias por estar aquí y cuéntanos por favor sobre tu texto. Muchas gracias, y bueno, pues gracias a Tacámbaro, gracias a Raíces a una voz. Yo a principio de año vi la convocatoria, me pareció bastante interesante la palabra raíces, que evoca, que construye. El año pasado me dediqué a estudiar un poco de la filosofía de Gilles Deleuze y Guattari respecto a los rizomas y a las raíces, a lo que hay que sembrar, a lo que nace de forma horizontal. Entonces me llamó la atención ese principio y me puse a investigar un ratito sobre las otras antologías y dije, yo tengo un cuento que realmente talleré para presentarlo, para tener la oportunidad, y este cuento habla sobre las parteras. Hoy en día el trabajo obstétrico pues lo tenemos en hospitales, muchos de aquí, a ver, yo creo que ustedes ya nacieron en un hospital, una servidora nací por el trabajo del parto de mi abuela, que llegó a un pueblo a la Ciudad de México, yo soy de la Ciudad de México,
pero no de la parte bulliciosa, soy la parte de los pueblos del Alto Ajusco y donde las tradiciones todavía son muy de raíces. Entonces, para mí era importante, es importante tener, como dice Guille, evocar para las personas jóvenes todo lo que hacían nuestros ancestros. Yo creo que parte de la construcción de nuestro pasado para reconstruir a los jóvenes son precisamente esas nuestras raíces. Entonces yo traigo este cuento es el canto del agua, de cómo mezclamos la narrativa azteca tradicional con el trabajo de las parteras. Si ustedes ven en todas las culturas, en las culturas raíces, tenemos esta evocación del agua, de la serpiente que danza, que va, viene, que todo es vida. Entonces, para mí era un trabajo que realmente podía tener posibilidades entre tantos autores, y creo que la presencia de este cuento aquí en la antología pues demuestra, y muchísimas gracias por la oportunidad. La verdad, yo me siento muy contenta y agradecida de pertenecer a esta antología. Tenía posibilidades y lo demuestra. Entonces, aquí la invitación para leerla. También nos acompaña en esta mesa Gerardo Almaraz, que ya tiene experiencia en estos encuentros, porque no es la primera vez que participa. Él tiene un texto llamado Hay un lejano olor a muerto en todo el aire. Oaxaca, 1996. Sociólogo rural por la Universidad Autónoma Chapingo. Ganó el certamen poético Emiliano Zapata en 2017 y el primer certamen poético 2018, convocados por la Universidad Autónoma Chapingo. Algunos poemas suyos han sido publicados en la revista Círculo de Poesía, Librópolis y Punto de Partida. Es autor de Vestigios, editorial Stentor en 2022. Actualmente pertenece al área de creadores de arte del Centro Mexicano de Estudios Económicos y Sociales. Gerardo, bienvenido a tu casa, el Encuentro de Poetas y Narradores. Hola, buenas tardes. Muchas gracias a todos por estar presentes en este encuentro. Bueno, en esta ocasión pues participé con este poema que se titula Hay un lejano olor a muerto en todo el aire. En realidad es un poema que yo fui trabajando, y cuando vi la convocatoria pues quise nuevamente echar suerte y pues fue seleccionado. Es un poema que habla sobre cómo veo yo el mismo clima, porque yo vivo en la Ciudad de México, aunque yo soy originario del estado de Oaxaca. Entonces ya llevo aproximadamente 6 años viviendo en la Ciudad de México, y bueno, ahí el ritmo de vida es muy complicado, yo todavía no me acostumbro. Y un poco este poema habla sobre eso, sobre levantarse temprano, abordar el metro y llegar temprano a las actividades que hay que llegar, que hay a veces que uno de pronto pues no llega a tiempo porque pues el pasaje, ¿no?, o el metro a veces se llena bastante y entonces hay que esperar largas horas. Un poco sobre esto trata este poema. Decía un buen amigo que se llama Aquiles Lázaro que pues mi poesía en general es la visión de un poeta provinciano en la ciudad. Yo creo que sí. Es sobre eso, porque yo no me logro acostumbrar a este ritmo de vida pues muy acelerado. Muchas gracias, Gerardo. Bueno, vamos a ir, un aplauso muy merecido para él. Vamos a ir a nuestra vuelta de cierre, donde vamos a pedirles a nuestras autoras y nuestro autor que hagan lectura de un fragmento breve, de manera que estas raíces a una voz se escuchen justamente en la voz de sus autores. Así que les voy a ceder el micrófono para una pequeña intervención. ¿Todo alcanzan? Ah, pues mejor, alcanzan a leerlo todo, perfecto, regalito. Yo les voy a ceder el micrófono y ellos se lo van a turnar sin intervención de moderación para que podamos escucharlo de corrido. Vamos a empezar con Guillermina. Gracias. Bueno, creo que sí, como estoy en mi tierra, tengo que aclarar que no es autoficción. O sea, ¿va?
no es autoficción. Se llama Yo no sé andar en bicicleta. Y empiezo. Nosotros crecimos juntos y yo le tenía mucha envidia. Él siempre obtenía más cosas que yo. Cuando éramos niños yo no pedía muchas cosas porque en el fondo sabía que no las obtendría. Él a veces las pedía y otras se las proporcionaban como si adivinaran sus deseos. Él tenía más atención, él requería de más cuidados y yo también me preocupaba por él. Recuerdo que a ambos nos molestaban en la escuela. A mí me recogían a la salida de la escuela, pero con él fue diferente. Y sí optamos por recogerlo temprano, y lo esperábamos siempre. Así, quienes lo molestaban advertían que él no estaba solo, porque el siguiente se la pensarían 2 veces antes de golpearlo, quitarle su comida, dinero o insultarlo. En la misma época, yo era cliente frecuente de Carlita. Ella solía jalarme el pelo o rasguñarme. Incluso una vez me golpeó tan fuerte en la cara que me causó sangrado de nariz, manchando mi blusa blanca de manga larga de los lunes. Yo no hacía nada para provocar su enojo. De hecho, nunca hice nada para ser tomada en cuenta, pues mis mejores armas siempre han sido el anonimato y ser invisible. Entonces, a lo mejor eso producía su molestia, que yo no respondiera. Cuando ella me sangró, no la regañaron y no le dieron explicación a mi mamá de lo ocurrido, solo pasó. Yo veía a niños y niñas andar en patines o en bicicleta. Yo me imaginaba con unos, los quería rosas con blanco. Pero nunca los pedí. Imaginaba que mamá sabría mis deseos y que por arte de magia me los regalaría. Pero eso no pasó. Tampoco llegaron los Reyes Magos con patines. Sí obtuve muñecas de varios tipos y sí me gustaban. Sin embargo, también quería andar en bicicleta. A mí me parecía que después de la bicicleta podría aprender a conducir un auto. A principios de los 90, la radio se usaba mucho y entre más grande la grabadora y las bocinas, más poder se tenía. Nosotros al principio teníamos una grabadora negra muy pequeña. Allí se escuchaban las noticias y programas de música. Con los años aprendí a grabar en los cassettes la música que me gustaba. Eso molestaba a mamá porque era la música de ella o de papá la que sacrificaba para darle paso a la mía. Tiempo después en casa hubo una grabadora. Era igual de pequeña que la negra, pero la nueva era gris y tenía en la parte superior la entrada para CD. Funcionaba muy bien y captaba más estaciones de radio. Me gustaba porque me parecía que era moderna, aunque cuando veía las de los otros comprobaba que era un modelo viejo y obsoleto. Cuando salieron los Walkman, me emocioné mucho, quería uno, y por un momento pensé que sería posible tenerlo. Yo no lo tuve, pero él sí, nunca me lo prestó. Sé que mamá hizo grandes esfuerzos para darnos regalos porque nosotros obteníamos presentes en el Día de Reyes. Incluso cuando fuimos niños más grandes y conscientes, conseguimos mejores regalos. Yo hasta recibí Barbies, de esas que doblaban las rodillas, pero nunca recibí los patines rosas con blanco que imaginaba. Él tampoco obtuvo patines. Él consiguió varios modelos de patinetas y avalanchas, unas chicas grandes con soporte y con volante, unas sin llantitas. Pocas veces me las prestaba. El día que recibió un scooter, yo no lo podía creer. Pocos lo tenían y yo veía uno en la casa por fin. Eso lo pude conducir poquito porque mi intuición es buena y no me ayudaron. Me caí y le agarré miedo. Él se preocupó por el estado del aparato, a pesar de que mi rodilla sangró mucho. A mí me tocó levantarme y sacarme la tierra con una aguja. Aún tengo esa cicatriz muy negra en la rodilla. A veces pienso que es porque no me la limpié bien. Pero el scooter no llegó solo. También lo acompañaba una bicicleta guinda que a mí me parecía muy grande. La bicicleta tenía unas ruedas pequeñas que solo estuvieron pegadas un par de horas, porque pronto él dejó de ocuparlas, pues era muy bueno para andar en bicicleta. Los más grandes le ayudaron a agarrar equilibrio. Él no tenía miedo y pedaleaba por grandes distancias. Yo lo veía a lo lejos, a lo muy, muy, muy lejos. Varios probaron la bicicleta y yo también lo hice. Llegó mi turno de calarla. Me ayudaron a montarme y me soltaron. No había pedaleado mucho cuando caí. Lo quise intentar un par de veces más, pero no conseguí nada. Los más grandes desistían conmigo porque la bicicleta ni siquiera era mía, no tenía caso. Pasaron 20 años para que pudiera subirme a una bicicleta más grande, con más funciones y más costosa. Solo la usé en una calle recta, porque quería mostrarles y mostrarme que sabía usarla, pero me dio mucho miedo caer y ser observada. Pensaba que si ellos veían que no sabía andar en bicicleta, se enterarían de todo. Que no sé manejar un auto, que no sé manejar mis finanzas, que tengo ansiedad, que soy insegura y que no tengo el equilibrio para andar en bicicleta porque nadie sostuvo el manubrio para que tuviera estabilidad, ni siquiera cuando fui pequeña.
Felicidades, gracias. El canto del agua, un cuento de Chalchitlicue y las parteras. El aroma copal quemándose danzaba en el aire, mezclándose con el suave murmullo de las voces femeninas. Yo, Citlali, sentada a los pies de mi abuela Luz, sentía la calidez de su mano arrugada sobre la mía. Sus ojos oscuros, profundos como pozos ancestrales, brillaban con la luz de las historias que habitaban en su memoria. Hoy, como tantas otras tardes, me contaba sobre Chalchicuitle, nuestra madre de las aguas, la de la falda hecha de jade y turquesas. Oh, Chalchitlicue, madre, a ti me entrego en este día, recitaba mi abuela, su voz, un susurro reverente que llenaba el humilde espacio de nuestro hogar. Tú, mi diosa de las aguas vivas y de falda hecha con piedras preciosas, a ti, dulce madre, que acompañas a nuestras hijas e hijos al nacer. Mi abuela Luz era partera, como lo habían sido muchas mujeres antes que ella en nuestra familia. No había aprendido en ningún templo ni de ningún libro. Su conocimiento fluía de la tradición oral, de la observación atenta de la naturaleza y, sobre todo, de la guía silenciosa de Chalchiticle. Ella me contaba que Chalchitlicue había nacido en el corazón de los ríos que serpenteaban por nuestra tierra, en la quietud de los lagos donde se reflejaba el cielo y en la inmensidad del mar que abrazaba nuestras costas. Por eso, decía mi abuela, la diosa se sentía tan cercana al líquido amniótico, ese pequeño universo acuático donde nuestros hijos esperaban su llegada al mundo. Como mujer, Chalchiticle comprendía el esfuerzo titánico del parto, ese momento sagrado donde la vida y la muerte danzaban en un delicado equilibrio. Sabía que cuando la bolsa de agua se rompía, era el llamado a entregar todo, a luchar con cada fibra del ser para que nadie pereciera en ese umbral. Con su infinita sabiduría y amor maternal, Chalchiticle guiaba a las parteras. Les revelaba las hierbas correctas que crecían en los montes cercanos, les enseñaba a prepararlas con cuidado, a hacer infusiones que aliviaran el dolor y fortalecieran a la parturienta. Mi abuela Luz conocía los secretos de Ciguapatli para calmar las contracciones, del Iztayoatl para detener las hemorragias y del Peyotl en dosis mínimas para aliviar el miedo y el dolor. Chalchiticle amaba la limpieza, me decía mi abuela, frotando sus manos como si aún estuviera preparando el lecho para un recién nacido. Por más humilde que fuera un hogar, siempre se respiraba la pureza. Ella quería que el espacio donde llegara una nueva vida estuviera libre de toda impureza, de todo mal que pudiera acechar. Recuerdo una tarde en particular, el cielo teñido de los colores rojizos del atardecer, cuando mi abuela me contó la historia de Izpapalotl, una joven cuyo parto se había complicado. Las horas se habían alargado como siglos, el dolor la consumía y la esperanza comenzaba a flaquear. Mi abuela, con la serenidad que le caracterizaba, había invocado a Chalchiticle en un susurro lleno de fe. Había preparado una infusión especial con hierbas que la diosa le había revelado en sueños y la había ofrecido a Izpapalotl. Con lentitud, el cuerpo de la joven había comenzado a responder y, finalmente, con un grito que desgarró el silencio, un nuevo ser llegó al mundo. Pero la leyenda de Chalchitlicue también hablaba de la tristeza inevitable. Mi abuela contaba que, aunque la diosa velaba por amor por cada nacimiento, a veces la muerte era implacable. Cuando una mujer fallecía en el momento del parto, Chalchiticle no la abandonaba, la acompañaba en su viaje al Mictlán, al reino de los muertos, antes de que se transformara en una ciguateteo, una mujer divinizada. La diosa mitigaba el dolor de la pérdida, especialmente si la mujer dejaba un recién nacido. En esos casos, Chalchiticle se convertía en una madre sustituta, velando por el bebé hasta que pudiera hablar sus primeras palabras y dar sus primeros pasos. Y si la tragedia era aún mayor, si tanto la madre como el hijo fallecían, Chalchicuitle los transformaba en hermosas flores, en Xochitl, y le pedía a Huitzilopochtli, nuestro dios del sol y la guerra, que los iluminara con sus rayos por toda la eternidad. Así,
La vida que se había truncado terrenalmente florecía en el plano divino. Mi abuela Luz había ayudado a innumerables mujeres a traer a sus hijos al mundo. Sus manos, curtidas por el trabajo y el tiempo, eran suaves y firmes a la vez. Ella había sido mi primera maestra, enseñándome el respeto por la naturaleza, la importancia de la tradición y la profunda conexión que existía entre nuestro pueblo y las deidades que nos protegían. Yo misma soy prueba del amor y la guía de Chalchitlicue. Mi madre me contó que mi nacimiento no fue fácil, pero que mi abuela Luz, con la ayuda de la diosa, había logrado traerme sana y salva a este mundo. Recuerdo las palabras de mi abuela susurrados al oído cuando era niña. Tú eres una hija del agua, preciosa Citlali. Llevas en tu corazón la fuerza de los ríos y la serenidad de los lagos. Hoy, aunque mi abuela Luz ya no está físicamente a mi lado, su legado vive en mí. Las historias de Chalchiticue que me transmitió son un tesoro que guardo con celo. Cada vez que escucho el llanto de un recién nacido, recuerdo las palabras de mi abuela y siento la presencia amorosa de nuestra Madre de las Aguas, velando por cada nueva vida que llega a nuestra tierra. El canto del agua preciosa sigue resonando en nuestros corazones, recordándonos la magia y el misterio del nacimiento, un regalo sagrado custodiado por la dulce y poderosa Chalchiticue. Gracias. Muchas felicidades a las que me antecedieron por la calidad de sus narraciones. Y bueno, yo le voy a dar lectura al poema que se llama, que lo titulé Hay un lejano olor a muerto en todo el aire. Le puse un epígrafe de Eduardo Lizalde que dice: la verdadera muerte es esta muerte sola, ausente de sí misma, como árbol que crece durante el sueño. La sola infame muerte del que muere dormido. Y bueno, el poema dice así: los que llegamos a ti con el pie del corazón enyesado, miedosos, porque convertimos al reloj en tarántulas acechándonos en la puerta. La estación naranja y su sonido de fábrica nos trasquila la paciencia, emergen de los pies hongos, vascosidad que nos quema, y todo por el tiempo con su aguijón de libreta y lapicero. Yo quisiera ser en esta hora el caballito amarillo que duerme en plena avenida, que despierta para tomar agua, que relincha en los carros y motores de velocidades inútiles, cuando se aburre y vuelve a su sueño de unicornios. Dormir. Hasta ahora nadie ha cumplido su promesa de regresar después de haber muerto. ¿Cómo comprobar si en el más allá seguiremos corriendo para alcanzar la papa que se aleja exactamente a 2 metros de nosotros cada vez que recorremos exactamente los 2 metros, como la inflación, su metáfora precisa? Pero corro como si he de morirme de sed o de encontrar todos los baños ocupados. Yo no quiero perderme en tu sangre de semáforos para pasar en zigzag en la calle Artículo 123 con gente durmiendo ahí como colillas de cigarros que olvidaste depositar en la basura o de construir casas para estos hermanos que te inhalan en el aceite quemado. Despierto, porque los sueños son un paso en falso que nos devuelve al cuerpo. Miro el techo desde hace unos minutos. Recuerdo que este recorrido me lo sé de memoria. Luz borrosa volviendo a las rendijas de la nada. Gracias. Muchas gracias, Guille, Vero, Gerardo. Gracias a ustedes también por habernos acompañado en esta mesa. No quisiera despedirnos sin antes recordarles la importancia de este tipo de antologías. Libros como estos nos permiten conocer las voces de muchos autores, adentrarnos a sus estilos, conocer sus trabajos y también nos ayudan a concientizar que la escritura está al alcance de todas y de todos. No siempre tiene que ser porque voy al Nobel, porque voy al Pulitzer, porque voy al premio de lo que sea. Escribir en sí mismo ya es un acto de resistencia ante esta vida cada vez más compleja y cada vez más rara. Así que la invitación para que ejerciten su escritura personal y para que, si se animan un poquito más, puedan participar en las siguientes convocatorias. A principio de cada año es cuando surge la convocatoria para Raíces a una Voz. Así que felicidades, Filit, felicidades, 10º Encuentro de Poetas y Narradores José Rubén Romero. Muchas gracias.
Tenemos preguntas o comentarios por parte del público. Este es su momento de brillar. Adelante. Felicitaciones, reclamos, alabanzas, yo qué sé. Allá. Era irresistible mi oferta. Buenas tardes, pues como dices, aplausos. Aplausos para los participantes. Realmente yo creo que es una labor muy fuerte la que hacen al escoger los trabajos de las personas, muy profesionales, y yo creo que les llegan como muchísimas. Ayer mencionaban que les llegan de todas partes del mundo, y pues la clasificación de estos trabajos pues es lo mejor de lo mejor, es transportarnos. Qué bonitas lecturas, qué bonito trabajo hicieron, y gracias por compartirlo con nosotros. Muchas felicidades porque están en esta edición de Raíces a una Voz, un gran trabajo, y pues muchas felicidades, como se ha estado manifestando, a los organizadores de este encuentro que nos trae a Tacámbaro, esa parte que necesitamos tanto como sociedad, de cultivarnos en la lectura, de enfocar nuestros sentimientos en algo tan bello como es la lectura, como es la poesía, que es pues una parte muy importante para que una sociedad se maneje de la manera más sana. Poder encauzarnos nosotros en estos movimientos nos va a sacar del pensamiento de violencia, de dolor, de tristeza. Y aquí, aunque no seamos escritores, podemos plasmar algo también nosotros, para nosotros mismos, de escritura, porque cuando nosotros escribimos, pues es como una catarsis que hacemos, sacando los dolores que podemos tener, y llorar a través de la lectura, reír a través de la lectura y soñar a través de la lectura, porque la vida es una poesía si tú la quieres ver así, y es una tristeza si tú la quieres ver así. Y pues yo los invito a que veamos la vida con una poesía, como una poesía de vernos cada día en un nuevo amanecer, en una nueva oportunidad y en una nueva enseñanza, y siempre felices en ese sentido. Muchas gracias. Bueno, yo solamente quiero felicitar a Verónica Miranda por su texto. Creo que es muy importante pues hablar un poco de las culturas originarias, y más en este momento de nuestra historia, hablar de esta diosa Chalchitlicue, pues es muy bonito. Creo que es una de las diosas más poderosas de nuestras culturas originarias, y me pareció una historia muy bella. De verdad, muchas felicidades por su texto. ¿Alguien más? Gracias, Janetita. Bueno, pues entonces llega un momento. Nuestras autoras y nuestro autor invitado. Me voy a permitir darle. Filit, 10º aniversario. El Comité Ciudadano de la Feria Intercultural del Libro de Tacámbaro otorga el presente reconocimiento a Guillermina Murillo Barriga por haber sido seleccionada en la categoría de narrativa de la antología literaria Raíces a una Voz 2025, al presentar una notable calidad en su obra participante, misma que se presentará en el 10º aniversario del Encuentro de Poetas y Narradores José Rubén Romero 2025, y firman Mireya Aguilar González, coordinadora general del proyecto; Carmen Aguilar González, coordinadora del programa; Tacámbaro, Michoacán, 19 al 21 de septiembre de 2025. Un aplauso para Guille, por favor. Sí. Y tenemos también un reconocimiento para Verónica Miranda Osnaya. Aplauso también.
Y por supuesto, para Gerardo Almaraz, poeta. Y bueno, a nombre del comité organizador, también queremos hacerle un reconocimiento especial a nuestra amiga Caro Toro, quien pues ha estado con nosotros ya en varios años, en años pasados, coordinando las antologías 2023 y 2024, y le damos un reconocimiento por su participación moderando la presentación de esta segunda mesa presencial. Muchas gracias, Lilita. Ahora sí una fotito y un regalito.